Muy bien, hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Es el capítulo 35 que vamos a leer, y vamos a leer los primeros 10 versículos, que es todo el capítulo 35 del libro de Isaías. Dice así la palabra de Dios, Isaías capítulo 35. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso lo acabamos de cantar. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Estamos, como les decía, desarrollando este tema que le he titulado ¿Cómo Dios ama y restaura a su pueblo? ¿Cómo Dios ama y restaura a su pueblo? Y antes de entrar en el texto, yo quiero, en el texto bíblico, en la exposición del texto bíblico, quiero ponerle un poquito en el contexto. Mi hermana María dice que yo tiendo a ser un poco histórico y un poco bíblico, en el sentido de poder entender en qué momento de la historia se escriben estas palabras. Entonces, quiero decirles que el ministerio del profeta Isaías duró más o menos como 55 años, desde el año 750 antes de Cristo. Y estos fueron uno de los tiempos muy difíciles, muy críticos para la historia del pueblo de Dios, porque fueron tiempos en los cuales ellos fueron invadidos y tenían pues la práctica de la idolatría, estuvieron en cautiverio, recibieron el asedio y el ataque de sus enemigos geográficos, entre otros muchos obstáculos. Pero esta era la situación del profeta, pero la situación del pueblo en sí es que el pueblo había caído en un deterioro espiritual tan grande y inclusive habían caído en inmoralidad, y según enseña la tradición hebrea, esto no está muy documentado en la palabra de Dios, pero según enseña, la palabra y el ministerio profético de Isaías fue tan fuerte y tan impactante sobre la vida del pueblo, que al final de su ministerio terminó porque él fue asesinado, él fue muerto. Dice la tradición que al final de su ministerio uno de los reyes invasores, porque él hablaba contra los invasores, lo mandó a picar en dos literalmente, o sea, cerraron su cuerpo y de esa fue la manera que él murió. Entonces, por todas estas cosas que acabo de describir, podemos percibir que Israel estaba lejos de Dios y había de alguna manera perdido el discernimiento y la fidelidad
que ellos habían aprendido a lo largo de toda su historia y de todo su caminar en el temor del Señor. Entonces, aquí vienen, en medio de esta circunstancia que les acabo de describir, vienen entonces las palabras del profeta. Y estas palabras, lejos de ser palabras de regaño, de reprensión, fueron palabras de ánimo, fueron palabras de fortaleza, fueron palabras de esperanza para el pueblo, aún cuando el profeta conocía perfectamente todo el deterioro por el cual ellos estaban pasando. En esta semana yo tuve la oportunidad de participar en una reunión muy productiva, muy hermosa y muy conveniente. Lo puedo decir porque no es un secreto. Estuvimos reunidos el pastor Bruno, el hermano Guillermo Torres y el hermano Manuel conmigo. Estuvimos hablando de algunas cosas relacionadas con una inquietud que estábamos sintiendo y estábamos teniendo en relación a reactivar la vida de la iglesia, a justamente animarnos, a fortalecernos y a, digamos, no planear, porque no era asunto de este grupo de personas planear todo, pero compartir algunas preocupaciones. Y a raíz de eso, cuando me asignaron la responsabilidad, no sé por qué el tema de la reunión vino a mi mente, porque de alguna manera yo quiero, pensé en algún tipo de vinculación que pudiera haber entre la situación del pueblo de Israel en el tiempo que el profeta Isaías habló y la situación de la Iglesia Bautista La Boca en el día de hoy. Si es que estamos desanimados, si es que estamos lentos, perezosos, si es que nuestros brazos no están dispuestos al trabajo, por las razones que sean. Quiero entonces reflexionar sobre esta enseñanza de Isaías, que aún viendo el decaimiento sobre el cual el pueblo estaba pasando, trae al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, una palabra profética de ánimo, de fortaleza y de esperanza. En este pasaje que acabamos de leer, los primeros dos versículos que dicen: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y en este pasaje, de alguna manera, Isaías lo que está profetizando es un día próximo en el cual la redención del Señor se va a hacer evidente y presente en la vida del pueblo, y entonces la tierra florecerá con abundancia. Y este tema de que la tierra florece con abundancia, claro, es un tema real de la producción de la tierra, pero también es un tema de producción en cuanto al pueblo. Es una palabra de ánimo, una palabra de entusiasmo. Y yo quisiera, solamente para que estemos claros, meditar sobre algunos lugares que aquí mencionan. Aquí en este versículo mencionan el Líbano, el Carmelo y Sarón. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen, yo sé que el Valle de Sarón lo conocemos porque dice que el Señor, comparan al Señor como la rosa de Sarón, que es una rosa que se produce mucho en ese valle. Pero, ¿por qué ese valle es tan fértil? Ese valle es tan fértil justamente porque se encuentra entre estas dos montañas, el Líbano y el Carmelo. Entonces nosotros, si leemos esto y no estamos conscientes de la estructura geográfica que estamos hablando, no podemos entender quizás en lo profundo de esta simbología. El Líbano es un monte que sus picos, sus cimas, siempre están con nieve. Y se pueden ver inclusive desde el mar, cuando se están aproximando al Líbano, desde el mar se puede ver la altura de la montaña y los picos o la superficie de arriba nevada. ¿Qué sucede? Que evidentemente esto es una loma, la parte de arriba está congelada, tiene nieve, pero en la medida que va bajando o que viene descendiendo la altura, evidentemente la temperatura sigue subiendo y esta nieve
empieza a derretirse. Y esta nieve derretida produce toda una serie de riego a toda la montaña y al valle de Sarón, que está justamente en las faldas de ese monte. También debemos señalar que este monte, en su parte boscosa, era tan productiva que la Biblia relata que mucha de la madera que se utilizó para la construcción del templo de Jerusalén, el templo que construyó Salomón, fue madera que fue traída desde el Líbano justamente a Jerusalén para la construcción del templo, y era una madera altamente valiosa, una madera preciosa, y todo esto vino justamente del Líbano. El monte Carmelo, el significado de la palabra Carmelo significa jardín de frutas. Entonces, el Líbano era una fuente de riego y de producción de madera, y el Carmelo era la fuente del jardín de las frutas. Y como les decía, estos dos montes se pueden observar inclusive cuando se van aproximando a la costa del Líbano por el Mediterráneo. Estos dos montes se pueden ver, y el monte de Carmelo es un monte que impresiona tanto la visión desde que uno se va aproximando, que muchos de los antiguos pensaban que el monte Carmelo era la residencia de un dios, porque era un lugar tan próspero, tan nutrido, tan lleno de frutas, tan productivo, que era algo hermoso. Y el Valle de Sarón, y digo Valle de Sarón porque la palabra Sarón justamente significa llanura. Entonces el Valle de Sarón justamente está regado por estos dos montes que son el Carmelo y el Líbano. Entonces aquí si pudiéramos haber dicho alguna comparación de nuestro país, no sé, en Costa Rica, de pronto San José, yo sé que San José es como un valle, ¿verdad? Y hay áreas bien productivas. Entonces, comparar esta promesa de Dios con la tierra más productiva que hubiera en tu país, o en Panamá. Citar lugares de Panamá que fueran destacados por su alta producción, por su belleza, por sus montañas, por lo que sea. Así que vemos aquí que Dios expresa en aquel tiempo, ¿no?, que va a venir un tiempo en el que el desierto en el cual ellos estaban se iba a convertir en uno de los lugares más fértiles y más hermosos, como se compara con estos lugares. Así que el Señor está declarando que Él es capaz de transformar las cosas de tal manera de que se sientan que estando en el control de Dios es la mejor ruta, y Él está dispuesto, y de hecho exhorta, anima, restaura y hace un llamado de fortaleza a su pueblo. El segundo punto que quiero tocar es que Dios anima y restaura a su pueblo, y ya no vamos a hablar del pueblo físico del lugar geográfico, sino a su pueblo, nosotros, la iglesia. Y dice el versículo 3, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Estamos hablando de dos partes del cuerpo que tienen funciones diferentes: las manos y las rodillas. Con las manos trabajamos, con las manos es que hacemos cosas, con las manos es que está representada la acción de cosas que podemos fabricar, hacer y controlar y hacer con las manos. Y las rodillas son la figura de nuestro cuerpo que es la que nos sostiene, la que nos hace caminar. Las personas que tienen las rodillas adoloridas no son capaces de caminar con firmeza, tropiezan y caen. Y de alguna manera, esta figura de las manos que representan nuestras obras y las rodillas que representan nuestra firmeza al caminar,
lo más seguro es que el pueblo de Dios en aquel tiempo estaba desanimado, cansado de las diversas circunstancias que estaban viviendo, que ya yo las he señalado y que estaban enfrentando. Y la verdad que en nuestra vida estas cosas aparecen. ¿O quién aquí no tiene ningún problema? Que levante la mano el que no tiene ningún problema. Pero esto no es una declaración pesimista. Al contrario, lo que Dios está diciendo aquí es que en la vida, en nuestro caminar, tenemos dificultades. Todos las tenemos. Pero el llamado de Isaías es: fortalezcan sus manos que están cansadas. Afirmen sus rodillas que están débiles. Y caminen, porque es vital fortalecernos en Dios. Y es que en su presencia es que hallamos fuerza para poder darle fortaleza a nuestras manos y quitar la debilidad de nuestras rodillas. Porque es que lo que pasa que le repito, es todo un símbolo que tiene que ver es: caminen con firmeza y pónganse a trabajar. ¿Sí? Y el versículo 4 empieza diciendo: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Una versión que leí dice: digan a los que tienen el corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Y de verdad que las circunstancias que vienen a nuestra vida nos hacen tener miedo. Y nos hacen desanimarnos en nuestro corazón. Pero esta parte de la reflexión nos quiere decir es que en medio de todo, lo más importante es saber que el Dios Todopoderoso va con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice una porción de la Biblia. También en el Nuevo Testamento, recuerdan que hay una aseveración que dice Pedro: diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Y si comparamos esta exhortación de Isaías que le da al pueblo y que nos las trae a nosotros como iglesia, nosotros tenemos que tener la seguridad de que Dios va con nosotros, y si Él va con nosotros, nosotros tenemos la victoria asegurada. Pero tenemos que jugar el juego. ¿Por qué digo esto? Porque si usted forma parte de un equipo, de un torneo de cualquier deporte que a usted se le ocurra, y usted pertenece al mejor equipo de la liga, al equipo ganador, al equipo que tiene todas las de ganar prácticamente el triunfo asegurado, en ninguna liga, por más bueno que sea el equipo que esté jugando, por más bueno que sea, nunca es declarado campeón si no juega los juegos. Puede ser el mejor equipo, pero si no lo juega y lo gana en la cancha, no lo declaran ganador. Ganador es tener la seguridad y la certeza de que la victoria está asegurada, pero el juego hay que jugar. ¿Están conmigo? Esforzaos y no temáis. Dice una cita en el Salmo 92, no la tengo ahí, pero el Salmo 92, hay una parte que dice que el Señor, dice el salmista, diciéndole al Señor: tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, y seré ungido con aceite
fresco. Miren qué clase de promesa, qué clase de oración por parte del salmista y qué clase de promesa que Dios hace. Y esta comparación con el búfalo a mí me da un poco de risa, porque yo no quisiera que a mí me compararan con un búfalo, ¿verdad? Porque un búfalo es como un animal como tosco, como fuerte, como así. Pero lo que se quiere destacar aquí es que justamente esa fortaleza, esa impresión de fuerza que tiene este animal como es el búfalo, es la promesa que Dios nos está dando. No nos está prometiendo ser como el búfalo, de ser tonto o ser bravo, porque es un animal feroz y es peligroso. Pero esta no es la parte que se está destacando, sino la parte de fortaleza y la parte de resistencia. Y en esta promesa vemos que el Señor, Él renueva nuestras fuerzas con su poder, con su unción. Así es que Dios anima, así es que Dios restaura a su pueblo, aún en medio de condiciones adversas. Continúo con el texto. Dios anima y fortalece la esperanza. Fíjense, el primero es que nos quita los miedos y nos hace caminar. El otro es que anima y fortalece nuestra esperanza. He aquí que vuestro Dios, dice el versículo 4, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Muchas personas me dicen que yo cuando predico hago algunas evocaciones, pero esta porción tengo que decirlo, y discúlpenme, porque no me gusta hacer evocaciones tan frecuentemente. Pero tengo que recordar a quien fue mi esposa. Maricel, yo creo que tú recuerdas que Ibe decía, el Señor es el mejor jefe. Tu pago está garantizado. ¿Recuerdas eso? Nuestro mejor jefe es el Señor. Y mi esposa, quien fue mi esposa, era una creyente de esto. Y ella no trabajaba por una retribución, por un pago, por un... ¿Cómo es que de la palabra que decía Leonel? Por un emolumento, por un estipendio. Ella lo hacía porque ella se entregaba, y los que la conocieron aquí en medio de esta congregación saben que lo que les estoy diciendo no es cuento. Una mujer comprometida con la obra del Señor, pero una de sus dichos era justamente lo que dice este versículo, y yo no sabía que ella lo decía porque estaba citando un texto bíblico, pero él decía, nuestro Dios viene con retribución, Él nos paga. Y no es que vamos a trabajar por el interés de que Él nos pague, pero es que el Señor es un Dios justo, y el mejor jefe que podemos tener es justamente el Señor. Porque Él nos va a retribuir, y Él conoce nuestra necesidad, conoce nuestra frustración, conoce nuestra condición, conoce cada una de nuestras necesidades. Conoce, como decimos en buen panameño, conoce de qué pata cojeamos. Él conoce. Y si en el conocimiento de Él está esto, quiere decir que el Señor nos sigue viendo. Él mismo viene y nos va a salvar. Y esto, evidentemente, nosotros en este momento sabemos que esa fue una profecía que se cumplió, porque Él mismo se hizo carne, habitó entre nosotros, y su obra redentora y salvadora, nosotros la sentimos, la recibimos, y somos testigos, los que han hecho en su corazón la decisión de recibirlo como Dios, como Salvador, como Señor. No solamente conocen que esta es una realidad, porque no se trata de saberlo, es sentirlo, es experimentarlo, es vivirlo.
Porque cuando el Señor tocó nuestra puerta y nosotros abrimos y Él entró y habitó con nosotros, Él vino para quedarse. Él no vino solamente como un invitado para llegar y tomarse el té y después irse. Él vino para quedarse. Así que Él mismo sigue siendo nuestro Salvador. Y por eso es que usa su propia palabra para animarnos, para restaurarnos, porque Él, si hay alguien que conoce de esto, es Él. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras dificultades, Él conoce nuestras pruebas. Pero con esta promesa, tengan la certeza, Él no nos va a fallar. Él no va a fallar, porque su promesa es fiel. Y el mejor pago y la mejor retribución la vamos a poder recibir de las manos de Él, porque lo ha prometido. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Voy a leer en los versículos del 6 al 7. Dice: entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Un lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de caños y juncos. Sin duda, ¿cómo les digo esto? Nosotros no tenemos esta experiencia porque nosotros no sabemos, o no sé si sabemos, qué es un desierto. Físicamente. Yo lo más cercano que he visto a un desierto es allá pues, cerca de Chitré, que hay unas partes que están secas que se ven como unos terrones de lodo. ¿Cómo se llama? Sarigüe. Sí. Pero lo que hay ahí es como terrones de tierra seca, cuarteada por la sequedad. Pero en el caso de ellos no eran como lodos, era como una arena, como una playa interminable. Y las aguas en el desierto implican vida en medio de esa sequedad. Vida en medio de esa sequedad. Y no solamente vida en el sentido de que esa arena, ese desierto que pareciera no tener ningún futuro, ninguna prosperidad, ninguna posibilidad, dice que Dios promete que en ese desierto va a haber florecimiento y va a haber fruto. En medio de la aridez va a haber una restauración en medio de la ruina y de la muerte que pareciera ser este panorama del desierto. Y también, bueno, y cantamos, también en una de las canciones que cantamos hoy, textualmente dijimos eso: el cojo saltará, la lengua de los mudos hablará, los oídos de los sordos oirán. Todo esto lo cantamos en el cántico que cantamos hoy. Por eso fue que yo le dije a Reinaldo, cuando estábamos en la organización del culto, por favor, inclúyeme ese corito, porque hace poco lo cantamos aquí en la iglesia. Sin embargo, yo quería usarlo porque tiene todo que ver, con el texto que estamos estudiando. También cantamos otro que está en el programa, que fue uno de los primeros que cantamos hoy, que dice que Dios va a hacer un camino donde parece que no hay. Y aunque nosotros, lo que cantamos dice que aunque nosotros no lo vemos, Dios va a hacer un camino. Y los versículos 8 y 9 de alguna manera también lo dicen. Allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, fíjense esto para mí es como impresionante. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen, ni allí se hallará para que por ese camino caminen, dice la palabra de Dios, para que por ese camino caminen los redimidos. Así que
No piense que en este momento la circunstancia en la que estamos nos tiene tan debilitados y tan desvanecidos y tan desanimados que no tenemos un camino por donde andar. La promesa del profeta es que habrá un camino y que por torpe, literalmente, por torpe que sea, podemos transitar ese camino, porque es el camino que Dios abre para nosotros. Y la verdad es que si nosotros vamos en el sendero de la vida, habrán muchos caminos que se abran frente a nosotros y que nosotros tenemos que pedirle a Dios el discernimiento de que Él nos muestre cuál es el camino que Él está abriendo, porque en la vida hay muchos caminos, hay caminos feos, hay caminos bonitos, hay grandes, hay pequeños, hay unos que son alegres. ¿Cómo es que decía? Perdona es que vienen a mi mente cuando digo esto. Teníamos un hermano que participaba en el estudio bíblico en la casa de la familia Toms, que nosotros decíamos que él vivía en el puro merenguito, era que tú decías, María, la palabra esa. Era todo un gozo, todo era un vacilón y qué sé yo. Y hay caminos que parecen eso. Pero la realidad es que este texto de lo que nos habla de un camino especial, abierto y hecho por Dios, y que lo llama en letras mayúsculas camino de santidad. Es el mejor camino y con la ayuda del Señor podemos caminar por él. También el pasaje nos dice que los torpes, aunque sean torpes, van a poder caminar por el camino y no se van a extraviar, porque la dirección va a ser tan clara que no habrá posibilidad de desviarse, de confundirse, porque el Señor mismo es el que va a ir abriéndolo delante de nosotros, iluminándolo y diciéndonos por aquí es, por aquí es, por aquí es. Y esto nos recuerda que la vida de rectitud, la vida de santidad, es la mejor defensa que podemos tener contra los ataques del enemigo. Por eso es que le llaman camino de santidad. Cuando reflexionamos en estas palabras, debemos recordar que aun cuando estas palabras estaban dichas para el pueblo de Israel en aquel tiempo, son palabras para nosotros hoy. Son palabras para nosotros hoy. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. Cantamos ese cántico con alguna frecuencia aquí. Somos el pueblo de Dios. Y así como en aquel tiempo el pueblo de Israel estaba pues recibiendo directamente las palabras proféticas del profeta Isaías, a ellos como se les llamaba, pues el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la realidad es que la aplicación de estas palabras tienen todo que ver con nuestra vida hoy, para nosotros. Estas palabras que estaban dichas para el pueblo de Israel están dichas para nosotros hoy, porque somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Y a través de este mensaje, el Señor pues nos renueva, nos anima, decía yo, nos fortalece para avanzar y para conquistar ese camino, esa meta final que es la que Dios tiene diseñada para nosotros. ¿Sí? La conclusión de este mensaje está justamente en el texto de la palabra. El último versículo dice: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. ¡Wow! Después que pintaron todo este panorama de sequedad, de inmundicia, de pecado, de desobediencia, de idolatría, de problemas, de invasiones, la promesa final, que es la conclusión de este mensaje, dice: nosotros, su pueblo, los redimidos, que somos nosotros, dice, volverán. ¿Volverán a dónde?
dice el profeta Ageo en una parte de su palabra, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Eso lo dice el profeta Ageo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y si nosotros damos este texto para una aplicación en la vida de cada uno de nosotros, declárelo para sí mismo. Y cuando diga esta casa, señálese a sí mismo. La gloria postrera de esta casa, que está aquí, va a ser mayor que la primera. Es decir, este es un camino ascendente. Para abajo no vamos. Para viejo sí, pero para abajo no. Sí, la gloria postrera de esta casa. Ahora apliquémoslo a nuestra comunidad. Iglesia Bautista La Boca. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y nosotros hacemos a veces historia de tiempos de éxitos, de tiempos gloriosos, de tiempos de fraternidad. Lo conversábamos el día de la reunión. Y decíamos, ¿cómo extrañamos esos tiempos? Reinaldo, cuando terminaba el culto y nos íbamos a jugar dominó a tu casa. ¿Te acuerdas? Y no era nada forzado. Eso surgía como una cosa tan natural. O sea, lo lógico. Yo les recordaba a los hermanos que en los tiempos que yo recién llegué y me incorporé a la iglesia, yo sabía la dirección de casi todos y cada uno de los miembros de la iglesia y sabía cómo llegar a sus casas. Y no era porque me la pasaba metido allá, es que era normal. Maricel se la pasaba metida en casa. ¿Te acuerdas, Maricel? Maricel era como la hija adoptiva de mi mamá. Yo recuerdo que salíamos del culto y nos metíamos ahí en el apartamento de Reinaldo, que estaba enfrente de Nápoles, ¿verdad? Era que estaba enfrente de Nápoles. Y podíamos pasar tardes completas ahí. ¿Cómo dice? Maricel se acuerda hasta el menú. Pero ¿por qué no podemos volver a entrar en esa línea de relación en el cual nuestra amistad, nuestros enlaces, nuestra comunión como hermanos sea tan y tan fuerte que realmente seamos familia? No como un dicho que escuché alguna vez que yo creo en Dios, pero Dios está en las casas de todo el mundo, pero cada uno en la suya. Dios está en todos lados, pero cada uno en su casa. Dios puede visitarnos a todos, pero nosotros nos quedamos aislados. Ese no es el principio que está declarando aquí. Dice, los redimidos de Jehová volverán. ¿Cómo es lo que dije? La gloria postrera de la casa será mejor que la primera. Y vendrán a Sión con alegrías. Aquí Sión evidentemente representa Jerusalén, Sión, la tierra prometida. Pero para nosotros hoy día significa regresamos a casa. Regresamos a casa. Yo no sé cuántos de ustedes han vivido fuera de sus casas o fuera de sus países por un tiempo. Yo que viví la experiencia, vivir fuera de mi casa para mí era una prueba brutal, fuerte. Los que nos visitan de otros países saben de lo que les estoy hablando. Pero qué gozo yo sentía. Solamente contaba los días cuando ya me correspondía regresar a casa. Y cuando venía solamente de vacaciones era un tiempo que lo disfrutaba tanto. Pero el gozo que yo sentí cuando yo terminé mi misión, mis estudios y lo que estaba haciendo en Puerto Rico, que era donde yo estaba. Y cuando yo estaba preparando mi feliz regreso a casa. Miren, hermano, cuando yo me gradué de la universidad, yo estudié en una de las universidades más prestigiosas que hay en Puerto Rico y de hecho es una de las top 10 de las mejores universidades tecnológicas de los Estados Unidos. Y empresas de los Estados Unidos, la NASA, y esta es una práctica bastante usual en los Estados Unidos, las empresas van a buscar
Ni siquiera la gente ha recibido sus diplomas y los están buscando para llevarse. Y yo recibí al menos 2 ofertas de trabajo para quedarme en los Estados Unidos trabajando. Pero mi deseo de regresar a casa era tan y tan grande. Mi agradecimiento con mis padres, que fueron los que me sostuvieron para que yo pudiera lograr eso que yo logré allá. Yo dije, no, ese dinero no paga esta alegría, porque significaría seguirme ausentando de casa, mantenerme más lejos, mantenerme más distante, y yo literalmente mataba por regresar. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas. ¿Usted sabe lo que significa perpetuo? ¿Cómo dicen en inglés? Forever and ever. Para siempre. Nunca se acaba. Usted sabe lo que es tener un gozo que nunca se acabe. Aún, no estoy diciendo que no haya pruebas, aún en medio de pruebas, pero con la promesa y con la vista puesta en Él, andando por el camino que Él va abriendo, aferrándonos de las promesas que Él nos está dando. De esta manera es que Él nos anima. Dice, y tendrán gozo y alegría, perpetua, dice aquí, y huirán. Y aquí pongo yo para siempre, eso no está, eso dice antes, huirán para siempre la tristeza y el gemido. Algunas veces, hermanos, el panorama de nuestra vida no parece ser el mejor, como le había pasado al pueblo de Israel en ese tiempo. De hecho, el panorama no era el mejor, pero el Señor los animó a ellos y nos anima a nosotros hoy día a perseverar. Está escrito ahí lo que estoy leyendo. Nos invita a renovar nuestras fuerzas en Él. Nos alienta para andar por el camino de santidad, porque Él viene con grandes bendiciones. Adelante, avanza. El Señor va contigo. Y hoy Dios anima y restaura tu corazón. Bendecimos el nombre del Señor. Hasta aquí el mensaje de hoy.